Hola, soy Marco Antonio Peña Duque. Bienvenidos al programa Diálogos Cardiológicos entre Colegas. En esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Elías Obispo, quien es cardiólogo, tiene una alta especialidad en ecocardiografía y además es médico adjunto de la unidad coronaria del sexto piso en Médica Sur. Bienvenido al programa, Elías. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí nuevamente. Vamos a tratar el tema de semaglutida y desenlaces cardiovasculares en obesidad sin diabetes. Exacto. Como una muy breve introducción, vamos a decir que la obesidad o el sobrepeso más obesidad se ha convertido realmente en una epidemia no solamente en México, sino a nivel mundial. Hay una predicción. Se proyecta que más de la mitad de la población mundial va a tener sobrepeso o obesidad para el año 2035. Esto realmente es una carga muy grande para enfermedad cardiovascular. Entonces, vamos a discutir este artículo que salió publicado en New England Journal of Medicine de 2023. La pregunta de investigación que se hicieron ellos para este grupo, que es el SELECT Trial, Ujú. es esta. Se había ya mostrado que la semaglutida reduce el riesgo de eventos cardiovasculares adversos en pacientes con diabetes. Pero en este artículo, la pregunta es, ¿cuál sería el efecto en pacientes con sobrepeso y obesidad en pacientes sin diabetes? ¿Qué nos puedes comentar del artículo? Exacto, justamente creo que ese es el punto interesante y a la vez relevante del artículo. Uno, la o el análisis de un grupo de pacientes con enfermedad cardiovascular previa, obesidad sin diabetes. Ya se había estudiado los efectos de la semaglutide en justo obesidad y diabetes, y aquí digamos que el punto importante es ver si un grupo de pacientes específico también tenía beneficio sin diabetes. Este es un estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, pacientes de 45 años de edad que, como habías comentado, tenían enfermedad cardiovascular preexistente, pero además un índice de masa corporal de 27 o mayores, sin diabetes. Creo que ese es el punto clave. Y la dosis que ellos ponen aquí de semaglutida es 2.4 miligramos subcutáneos semanal o placebo. Este es un grupo controlado. Y los puntos primarios fueron un compuesto de muerte, de causas cardiovasculares, infarto no fatal, accidente vascular cerebral. ¿Qué nos comentas del artículo, Elías? Pues fue un estudio grande, una duración promedio de 3, casi 4 años, multicéntrico, en el que se reclutaron cerca de 17,000 pacientes. Multicéntrico, y es un poco ahí lo interesante. Si bien fue internacional con diversos centros que participaron, ahí viene una de las cosas que más tarde tal vez discutamos en cuanto a la etnicidad de los pacientes que estuvieron incluidos. Se dividieron en dos ramas, un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, 8,000 pacientes más o menos en cada grupo, recibiendo la dosis que ya comentó de semaglutide. Con estos criterios de inclusión, llama la atención un poco ahí en el grupo de pacientes que fueron incluidos, casi el 70% de estos fueron hombres, e igualmente de raza blanca, pocas mujeres, y justamente este sesgo que existe en la diferencia a lo mejor racial, posteriormente es un punto en el que habrá que estudiarse más a fondo para ver si tiene una aplicabilidad en todas las etnias o hay un sesgo relacionado justamente a ese tema y al género. En cuanto a los resultados, Elías, em, ya comentaste que realmente el follow-up de estos pacientes fue 39.8 meses, más o menos 9.4 meses. Realmente fue un estudio de un seguimiento amplio, en Ujú. donde pudieron sacar conclusiones muy sólidas en cuanto a los efectos farmacológicos de esta sustancia. Eh, ¿Qué te pareció en cuanto a eventos cardiovasculares? Es decir, ¿en qué se redujo? Claro que sí. Ellos estudiaron como un endpoint primario, un compuesto que incluía, eventos cardiovasculares, el que sea, infarto al miocardio no fatal, evento vascular cerebral no fatal
y en el conglomerado de estos eventos, ellos encontraron una disminución casi del 20% de eventos en los pacientes que fueron intervenidos con la dosis de semaglutide. Esto fue estadísticamente significativo. Ellos tenían un grupo de endpoints secundarios que se analizaron de manera secuencial, en los cuales únicamente evidenciaron tendencias a la mejoría, sin significancia estadística, y es esa la razón por la cual el estudio en ese momento, digamos, dejó de ser analizado en cuanto a pruebas confirmatorias, pero el primer punto primario fue muy relevante y justamente es el que le da la relevancia a este estudio, ya que sí se encontró una disminución de eventos cardiovasculares en su conjunto de hasta el 20% en el grupo con semaglutida en el seguimiento de casi 4 años. Si los eventos que ellos reportan cardiovasculares a casi 4 años fue 6.5% con semaglutide versus 8% con placebo. Y esto fue una significancia estadística de una P menor de 0.001, lo cual le dio una validez al estudio muy, muy importante. Eh, ¿Qué nos puedes decir también de por qué este efecto del medicamento? ¿Cuáles son las razones por las cuales los investigadores creen que bajaron los efectos cardiovasculares o los eventos cardiovasculares? No solamente cardiovasculares, sino también renal y también obviamente que bajaron de peso. Es decir, son varias cosas que encontraron los investigadores. Pero, ¿cuáles serían realmente los mecanismos por los cuales es benéfico este medicamento? Claro que sí. Este es un punto también importante que se ha discutido ya respecto a cuál fue el causal de que tuviésemos este efecto en el estudio. Si bien la semaglutide tiene tiene diversos efectos un poco pleiotrópicos si lo comparativan incluso en publicaciones australianas como las nuevas estatinas, Ujú. justamente por este efecto desinflamatorio sistémico que de pronto mejoraba varias cosas y no encontrábamos la razón específica. Aquí hay algunos puntos que la gente que experta que se dedica a esto menciona. Uno es si la reducción del peso directamente asociada a la semaglutide fue la causa directa de que hubiese una reducción de eventos cardiovasculares. Otro, que probablemente el efecto pleiotrópico desinflamatorio hubiese también tenido cierto efecto benéfico en el perfil cardiovascular de estos pacientes como prevención secundaria, un poco haciendo símil al efecto que ya se había visto en las estatinas hace mucho tiempo, como los dos principales mecanismos. Esto es algo que no se ha establecido claramente e incluso es uno de los puntos que probablemente valga la pena estudiar de manera separada para ver si como tal ya la semaglutide, un medicamento que se ha utilizado en obesidad y diabetes y la pérdida de peso, que además no fue despreciable, fue de casi el 9.4%, es como la causa principal que va en relación a la disminución de los efectos cardiovasculares. Pero es algo que todavía no está completamente resuelto, ¿eh? Yo creo que ese es uno de los puntos muy importantes del artículo. Y a partir de esa publicación, pues ha venido, digamos, apareciendo otros medicamentos con acciones similares a la semaglutide, que también se han ya, digamos, publicado. Eh, ¿Tú recomendarías semaglutide para tratamiento de obesidad sin enfermedad cardiovascular preexistente? Yo creo que es un medicamento definitivamente útil, probado. Ahora, depende mucho el contexto socioeconómico en el cual alguien, o bueno, estemos realizando nuestra práctica clínica. Estamos hablando de que el tratamiento que, bueno, ahorita utilizaron de 2.4 Mm. semanal al mes, en el contexto de México es un costo de casi 20,000 pesos al mes. Es una inyección semanal. Entonces, eh, estrictamente es difícil a veces que toda la población tenga acceso a esta terapia, quizá en un medio privado pueda resultar benéfico y su indicación sería, pues, prácticamente instintiva, automática. Sin embargo, quizá en otro sector poblacional habría que echar mano todavía de algunas otras alternativas, pero yo creo que si tenemos la posibilidad, idealmente deberíamos utilizarlo. Ya para finalizar, Elías, en el Jack de junio de este año salió también otro artículo acerca de cuál sería, por ejemplo, el impacto de semaglutide en pacientes en Estados Unidos
que utilizaran esta dosis durante un tiempo prolongado. Hacen una estimación acerca de esto. Ellos concluyen que se pudieran prevenir 16.941 casos cardiovasculares, 9.600 casos de diabetes de nuevo diagnóstico y casi 4.518 casos de nefropatía. Realmente ellos piensan que con estos tipos de medicamentos el impacto en salud pública puede ser muy, muy importante. Elías, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber venido al programa. Gracias por tus comentarios. Y estimados colegas, los esperamos en el próximo programa de Diálogos Cardiológicos entre Colegas. Puedes escuchar este podcast en las diferentes plataformas o en la página de medicasur.com.mx/podcast, donde puedes escribir para sugerirnos algunos temas y compartirnos tus comentarios. Síguenos en Apple Music, Spotify y YouTube con el nombre Diálogos Cardiológicos entre Colegas. No te pierdas nuestro próximo episodio.